Bienvenidos al programa número 30 de Economía en Breve, correspondiente al 22 de mayo del 2017. Como pueden ver, estamos estrenando un nuevo formato que espero les agrade. Mi nombre es Mario Correa y esto es lo más relevante del acontecer económico. La frase de la semana, cargada de sabiduría, es del filósofo chino Lao Tse: gobierna mejor quien gobierna menos. El balance de lo ocurrido en la semana podríamos considerarlo negativo en esta ocasión, ya que el riesgo político en Estados Unidos y Brasil aumentó, afectando el desempeño de los mercados financieros internacionales. Para la economía de México, el balance de la semana lo consideramos neutral. En los mercados financieros, el tipo de cambio se fortaleció ligeramente, un 0.39%, para terminar la semana en 18.70 pesos por dólar. Nuestro mercado accionario perdió 0.73% para terminar ligeramente por arriba de los 49,000 puntos, mientras que el promedio de los mercados accionarios que seguimos alrededor del mundo y que pueden ver en esta lámina registraron una significativa pérdida promedio de 1.46%. En el entorno global, el factor de riesgo político vuelve a aparecer ahora en Brasil, donde el presidente Temer fue acusado de corrupción y obstrucción de la justicia por parte del fiscal general de la nación, luego de que un alto ejecutivo de una empresa alimentaria revelara haberle entregado cerca de 4.6 millones de dólares, además de que se filtrara una grabación secreta donde se capta al presidente ordenando el pago a uno de los involucrados en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en el año pasado. Como consecuencia de ello, el índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo perdió 8.8% en la semana. Pasando a los Estados Unidos, la presión sobre el presidente Trump y la Casa Blanca aumentó considerablemente como consecuencia de la decisión de despedir al director del FBI, el señor James Comey, la semana previa, y con varias filtraciones a diversos medios. La primera de estas filtraciones reveló un supuesto memorándum del señor Comey a miembros del FBI, donde informa que en su reunión con el presidente Trump, este le sugirió hacer a un lado la investigación en marcha sobre el general Flynn, que fue su primer consejero de Seguridad Nacional. Esto podría representar obstrucción de la justicia y un elemento para la destitución del presidente. Posteriormente se nombró a Robert Mueller como fiscal especial para conducir la investigación. Me pareció muy interesante la forma en que lo describe uno de los medios más importantes en el entorno político de Estados Unidos. Robert Mueller tal vez sea la flecha más derecha que hay en Estados Unidos, un servidor público respetado, imparcial y ferozmente apolítico, cuya única motivación de vida ha sido la búsqueda de la justicia. En el artículo que aquí refiero y que por cierto está muy bien escrito y resulta muy ameno, se narra un episodio del año 2004 cuando ambos personajes, Comey y Mueller, se enfrentaron a la Casa Blanca del entonces presidente Bush para detener una iniciativa que a su juicio era ilegal, soportando una fuerte presión por parte del entonces vicepresidente Cheney, lo que habla mucho del carácter de estos dos hombres. El punto que quiero resaltar es que parece ser que el señor Mueller va muy en serio con la investigación. Posteriormente, el New York Times dio a conocer que durante la reunión de Trump con los oficiales del gobierno ruso les dijera que el despido del loco de Comey había aliviado la presión de la investigación. Acto seguido, el Washington Post revela que uno de los consejeros de la Casa Blanca figura dentro de la investigación de nexos con los rusos y antes de que acabara la semana se anuncia que el señor Comey comparecerá ante el Senado en fecha próxima aún por definir. Y adicionalmente en los medios también se comenta que muchos de los senadores y legisladores republicanos empiezan a marcar distancia respecto a la Casa Blanca, que el equipo de la Casa Blanca está comenzando a buscar opciones de consejo legal en dado caso de que los llamen a comparecer y que también están empezando a investigar el equipo legal los procedimientos de destitución del presidente en caso de que tengan que dar una batalla en las Cortes. Y apenas lleva 120 días en el cargo el señor Trump y la verdad es que las cosas no le pintan nada bien. Cabe notar que los mercados financieros, especialmente los accionarios, han venido descontando que en Estados Unidos se va a implementar pues una política fiscal muy expansiva, quiere decir que va a estimular el ritmo de actividad económica y eso suele ser muy positivo para los mercados. Si esto no ocurre, si hay algún cambio que evite que esta política se lleve a cabo, es posible que veamos una desilusión importante en los mercados y algunos ajustes, así que habrá que tener cautela. Otra noticia especialmente relevante para nuestro país fue el envío al Congreso por parte del representante comercial del gobierno de la carta de intención para renegociar el Tratado de Libre Comercio. En dicha carta se menciona la modernización del Tratado de Libre Comercio mediante la inclusión de los temas que pueden ver en esta lámina.
Lejos de resultar preocupante, la lectura de la carta resulta alentadora, ya que abriría las puertas a una mejoría importante en la relación comercial. Pasando a los indicadores de la semana, la producción industrial creció 1.0% durante abril, lo que resultó considerablemente mejor a lo esperado y, como puede verse en las barras de la gráfica, continúa ganando fuerza en su comparativo anual. La utilización de la capacidad instalada repuntó por arriba de lo previsto. En esta siguiente lámina puede verse la evolución reciente de los principales componentes de la industria y el crecimiento que registraron durante abril. En general, buenos resultados que apuntan hacia un mayor ritmo de la actividad económica en nuestro vecino del norte. Pasando a nuestro país, el Banco de México decidió en su reunión de política monetaria incrementar la tasa de referencia en 25 puntos base a un nivel de 6.75%, con lo que se anticipan un poco respecto a lo que esperábamos la mayoría de los analistas del mercado, refiriendo que perciben una menor probabilidad de riesgos extremos y que anticipan que la inflación se ubicará considerablemente por arriba del intervalo objetivo durante el 2017. Identifican como el principal riesgo de alza para la inflación que aumente la probabilidad de efectos de segundo orden sobre los precios y concluyen que el balance de riesgos para la inflación se ha deteriorado. Con esta acción, Banco de México sigue actuando con firmeza buscando evitar que la inflación siga aumentando, que empiece a cobrar vida propia para estar en condiciones de, una vez superados los efectos que tenemos en el 2017, esté la inflación en condiciones de descender hacia los niveles objetivo durante el 2018. En esta gráfica puede verse la evolución de la política monetaria en los últimos años. Hay que notar que antes de la crisis del 2008 el nivel promedio que tenía la tasa de referencia era parecido al que se ha alcanzado recientemente. Por último, en el mes de abril se crearon 26.765 nuevos empleos, con lo que se acumulan en los primeros 4 meses 404.459 empleos. En la gráfica, las barritas ilustran la suma de los últimos 12 meses en la creación de empleos, que llega a 783.615, lo que resulta por debajo del observado en el mes de marzo, que por cierto fue un muy buen mes en términos de creación de empleo, pero que todavía mantiene una tendencia ascendente, lo que indica que el mercado laboral mantiene una buena dinámica, y esto es una buena noticia para el desempeño de nuestra economía. Hacia adelante, en la semana que está por iniciar, tenemos mucha información. Comenzando en el entorno global, habrá que ver cómo evoluciona la crisis política en Brasil y qué impactos tiene sobre los mercados emergentes. En Estados Unidos, seguramente continuarán los problemas para la Casa Blanca. Tendremos también, en cuanto a indicadores económicos, el PIB del primer trimestre, la primera revisión, la venta de casas nuevas y usadas del mes de abril, las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal y las órdenes de bienes durables del mes de abril. En México también tendremos mucha información, destacando el Producto Interno Bruto desagregado del primer trimestre, las ventas minoristas del mes de marzo, los resultados de la balanza de pagos del primer trimestre, la balanza comercial de marzo y la tasa de desempleo del mes de abril. Y con esto terminamos este programa número 30 de Economía en Breve, con la invitación a que, si lo consideran útil, se suscriban al canal, le den like y compartan el video. Muchas gracias.